lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a contestar hoy de la pregunta 1 a las 5, mañana de las 6 a las 10. Y vamos a ir explicando que aunque sea el examen para responder subrayando o eligiendo una respuesta, todo tiene un procedimiento y una explicación. El primer problema nos pide que identifiquemos una expresión que nos sirve para calcular el precio de un videojuego, de X número de videojuegos cuando vamos a comprar, y nos dan ahí los valores de que cambian y que no cambian en la relación entre las cantidades. El segundo ejercicio les dan el perímetro de una figura de cuántos lados, de 4, es un cuadrilátero, y les piden que calculen la medida del cuarto lado. A la hora que hagamos ahorita la resolución vamos a ver que lo único que se tiene que hacer es sumar los 3 lados, restárselos al perímetro, y con eso obtenemos la medida del lado que nos piden. En el ejercicio 3 y 4, ¿por qué vale 2 puntos? Porque son 2 preguntas las que tienen que contestar. Esa es la figura que nos piden que analicemos. Se trata de un rectángulo que está dividido en una parte sombreada y otra no. Nos dan las dimensiones y nosotros tenemos que establecer qué expresión algebraica nos representa el área no sombreada y cuáles serían las dimensiones del rectángulo sombreado cuando X toma el valor de 11, ¿ok? A fin de cuentas, igual, es utilizar expresiones algebraicas, hacer operaciones con ellas y reducir términos semejantes. En el ejercicio 5, dice que quieren construir una pirámide que tenga el mismo volumen de ese prisma. Les dan el área de la base del prisma y su altura. Y tenemos que escribir o encontrar cuánto mide la altura de la pirámide para que tenga el mismo volumen y justificar por qué esa es la altura de la pirámide. ¿Me lees por favor el primer problema, Jimena? ¿Qué dice? En una página de internet el juego cuesta 900 pesos más 75 por el envío. ¿Qué expresión sirve para calcular el precio si se compran X videojuegos? Ok. Recuerden que para cualquier situación en donde se relacionan dos cantidades se puede expresar como una función. Una función a fuerzas tiene que tener el signo igual, tiene que tener dos variables, una que depende de la otra. En este caso, la función que tienen que escribir es cómo encontrar cuánto vas a pagar por X número de juegos. Ya desde la pregunta te lo están diciendo, por cualquier número de juegos. Entonces, ¿quién es la variable independiente? El número de juegos. ¿Cuánto cuesta cada juego? 900 pesos. Cuando ustedes vayan a comprar, ustedes tienen que pagar 900 pesos por el número de juegos que vayan a comprar, más los 75 pesos de gastos de envío que les están diciendo. ¿Con eso qué van a obtener? El total de lo que van a pagar. Entonces, el total es la variable dependiente. En matemáticas a la variable dependiente le toca la letra ¿quién? Y. ¿Por qué es dependiente? ¿De quién depende? De la X. No es lo mismo si Eva compra 5 juegos a que si González compra 10 juegos. Van a pagar dependiendo el número de juegos que compren. ¿Sí queda claro? En el examen yo les puse varias expresiones algebraicas y la única que expresaba el total de lo que tenían que comprar era esta. Ejercicio 2, González, ¿qué dice el problema 2? El perímetro de la figura es 18A más 25. ¿Cuánto mide el lado que no tiene anotada su medida? ¿Qué figura era? ¿Cuántos lados tenía? 4. Entonces era un cuadrilátero. ¿Era un cuadrilátero regular o irregular, Zúñiga? Irregular porque todos sus lados eran diferentes, ¿sale? Les daban las medidas de cada lado. ¿Cuánto medía el primer lado, Castellanos? 5A más 3. ¿El segundo? 2A más 5. ¿Y el tercero? 4A más 5. ¿Qué se tenía que hacer para encontrar la medida del lado que faltaba, Soto? Teníamos que sumar todos los lados. Ajá. Y al resultado restarle 18 a más 25 Al resultado le restabas 18A más 25 o a 18A más 25 le restabas. Ok, va. Entonces, son expresiones algebraicas, hay que reducir los términos que son ¿qué? Semejantes. 5A con 2A son 7 y 4, 11A. 3 y 5, 8 y 7, 15. El resultado de la suma de los 3 lados es 11A más 15. Eso hay que quitárselo al perímetro, que vale 18A menos más 25.
Para realizar una resta de polinomios, ¿qué se les hace a los signos del sustraendo? Se cambian los signos. Entonces, en lugar de 11A va a ser menos 11A. Y en lugar de más 15 va a ser menos 15. Para realizar la operación se reducen los términos, ¿qué? ¿Cuántos son 18A menos 11A? 7A. Y 25 menos 15 más 10 gana el signo del mayor. Quiere decir que el lado que me están pidiendo mide 7A más 10. Hay una forma de comprobarlo. ¿Cómo lo compruebas, Ramírez? Aquí está la comprobación. Observa qué hice para comprobar. Sumar el 11A más 15. Ajá, con el lado, o sea, sumar los tres lados que ya llevabas más el lado que encontraste. Reducimos términos semejantes. Y 11A más 7A me da 18A. Más 15 más 10 me da más 25. 18A más 25, ¿era el perímetro que me daban? Entonces está bien el ejercicio. Linares, ¿me lees por favor el ejercicio 3 y 4 de tu examen? Te decía. Analiza la siguiente figura y conoce lo que se. ¿Qué era lo que se te pedía? La expresión del área no sombreada. Es el inciso A. ¿Y el inciso B qué te pedían? ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo sombreado si X es igual a 11? Ok, te pedían las dimensiones del rectángulo. Primero vamos entonces a resolver el inciso A. Observen, el inciso A, para saber el área no sombreada, primero tendríamos que ver quiénes forman el área no sombreada. ¿Cuánto mide el largo de la región sí sombreada? 3x más 2. Y el largo total del rectángulo, 48. ¿Cómo le hacen para saber cuánto mide este espacio? ¿Qué operación es? ¿Una qué? No, ¿qué operación? Tienes 48, tienes 3x más 2 y tú quieres saber cuánto vale este pedacito. ¿Una qué? Una resta. A 48 le quitamos 3x más 2. Y eso que obtuve va a ser esta medida de este nuevo rectángulo, ¿cierto? Eso hay que multiplicarlo ¿por cuánto? 16. Por 16, que es el alto del rectángulo. ¿Alguna duda? Si es rectángulo, entonces es base por altura o largo por ancho. Entonces, ya nada más hay que hacer operaciones. Este menos afecta tanto al 3x como al 2. Después reunimos términos semejantes. ¿Cuántos son 48 menos 2? 46 menos 3x. Todo eso, que es la base de este rectángulo, hay que multiplicarlo ¿por cuánto? Por 16. Empezamos 46 por 16, ahí está su operación. ¿Y cuánto es? 736, ¿no? A 736 hay que quitarle más por menos menos y 16 por 3, 48. ¿48 qué? X. Entonces el área no sombreada es 736 menos 48x. ¿Sabido? ¿Qué decía el inciso B de tu problema? ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo sombreado? Ok. Cuando te piden dimensiones de un rectángulo, ¿cuántas dimensiones tienes que dar? 2. ¿Cuáles son las dimensiones de un rectángulo? El ancho y el largo, o el largo y el ancho. Siempre que les pidan las dimensiones de un rectángulo, tienen que dar 2 medidas. Les decía que cuando x valiera 11, la expresión que tenían, ¿se acuerdan? En la región sombreada, el largo medía 3x más 2, ¿cierto? Ahora x va a valer ¿cuánto? 11. ¿Y cuánto es 3 por 11? 33 y 2, 35. Quiere decir que la región sombreada de largo mide 35. ¿Y de ancho cuánto medía? 16. El ancho no cambiaba en la figura, ¿cierto? Pues para que esté correcto la pregunta, tienen que dar las 2 dimensiones, largo y ancho. Y esa era la respuesta. Carbona, ¿me lees qué dice tu problema? Si quiere construir una pirámide que tenga el mismo volumen y base que el siguiente principio, ¿y cuánto debe medir la altura de la pirámide y argumentos de la empresa? Ok. Para empezar, tenían un prisma y una pirámide. ¿Cómo era la base de las dos figuras? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Tenían un prisma, una pirámide y querían que tuvieran el mismo volumen. ¿Qué tenían que hacer primero? Una de dos. Podían calcular
el volumen del prisma que les daban. ¿Qué medidas les tenía el prisma? ¿Cuánto medía de cada lado de la base? 2025 era el área de la base. Ok, tienen 2025 centímetros cuadrados del área de la base. Para un prisma hay que multiplicar esa área de la base por ¿quién? Por la altura, que era de ¿cuánto? De 120 centímetros. Está su operación y el resultado les da 243,000 centímetros cúbicos. Eso que encontraron es el ¿qué? Volumen. ¿Cómo tenía que ser el volumen de la pirámide? Igual. Entonces, esos 243,000 centímetros cúbicos tendría que ser igual también a cómo se calcula el área de una pirámide. Área de la base por altura sobre 3, ¿cierto? El área de la base también era de 2025, ¿sí o no? Lo único que íbamos a calcular era ¿quién? La altura. El 3 que está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Y entonces me quedaría que 3 veces 243,000. ¿Y cómo pasa el 2025 que está multiplicando? Dividiendo. Si ustedes hacen esta operación de 243,000 entre 2025, ¿cuánto les da como resultado? 120, aquí está, ¿no? Cuando dos números me dan multiplicados otro, al dividir el resultado entre cualquiera de los dos, me da el otro factor. Son 120. Por lo tanto, la altura de la pirámide debería de medir, ¿cuánto es 3 por 120? 360. Y se cumple. ¿En qué quedamos? ¿Qué relación había entre el volumen de una pirámide y el volumen de un prisma de la misma base? Que era el triple, ¿no? El prisma es el triple. Por lo tanto, la altura también tiene que ser ¿qué? El triple de la altura del prisma para que tengan el mismo volumen. ¿Sí queda claro? Porque una pirámide es la tercera parte del prisma. ¿Ok? Entonces, hacían sus cálculos para ver cuál era el volumen, igualaban el volumen y encontraban la altura de la pirámide. Y a la hora de justificar su respuesta, entonces escribían ¿por qué es el triple? Porque la pirámide es la tercera parte del prisma. ¿Me haces favor, Camila, de leerme el problema 6 que dice? Un autobús viaja de Veracruz a Tabasco en 1 hora y 45 minutos con una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. ¿Con qué velocidad promedio recorrería la misma distancia en 1 hora y 15 minutos? Ok. González, ¿ese problema es de proporcionalidad, sí o no? Sí. Ok. Mientras, ¿es de proporcionalidad directa o es inversa? Inversa. ¿Por qué? Mientras más aumenta, ¿quién? La velocidad. ¿Qué pasa con quién? El tiempo disminuye. Ok. Mientras más aumenta la velocidad, el tiempo disminuye. Entonces, la forma de resolverla es la siguiente. Si fuera proporción directa, a 70 kilómetros por hora le corresponderían 105 minutos. ¿Están de acuerdo que 1 hora con 45 minutos son 105 minutos? Ok. Entonces, a X velocidad le corresponderían 1 hora con 15, o sea, 75 minutos. Los 105 minutos son, ¿cuántos? 1 hora con 15. Pero como no es directa y es inversa, ¿qué se tiene que hacer con las cantidades? Se invierten las cantidades, entonces queda que a 75 le corresponden los 70 kilómetros por hora, como a 105 le corresponde X. Ahora sí se resuelve esa regla de 3, X va a ser igual a ¿quién por quién entre quién? 105 por 70 entre 75. Minutos entre minutos se cancela o me da 1 y la unidad me va a quedar ¿en qué unidades? En kilómetros por hora. Si hacemos operaciones hay que multiplicar 105 por 70, ¿les dan cuánto? Eso hay que dividirlo entre ¿cuánto? Y al hacer la división, nuestro resultado es de 98 kilómetros por hora. ¿Alguna duda? ¿Sí tiene lógica o no? Para hacer menos tiempo, ¿qué se tiene que hacer con la velocidad? Aumentarla. ¿Sale? Marlene, léeme el problema 7 que dice, por favor. Un tanque de almacenamiento de agua instalado en una comunidad tiene forma de prisma rectangular y una capacidad de 8,000 litros. Su base mide 2,5 metros por 2 metros. Ok, ¿cuál es la pregunta que te hacen en ese problema? ¿Qué altura tiene este tanque? Ok, la primera pregunta del problema es ¿qué altura tiene el tanque? Y la segunda pregunta que tienen que contestar es la siguiente. ¿Qué dice, por favor, Castellanos? ¿Qué cantidad de agua contendría si solo llegara el agua a una altura de 75
Ok, el problema entonces se va a dividir en dos partes. Primero hay que contestar, ¿cuál era la primera pregunta? La primera pregunta Ajá. era La altura, ¿no? Les dan entonces, ¿qué datos les dan para poder calcular la altura? Los 8,000 litros, ¿qué son? La capacidad. La capacidad, muy bien. Y ¿qué otras medidas les dan? La base. La base. Con las medidas de la base, ¿qué van a poder calcular? El área de la base. Y luego con el área de la base, sustituyéndolo en la fórmula del volumen, van a poder encontrar la altura del prisma, ¿ok? Observen cómo se puede resolver. Primero, si la capacidad es de 8,000 litros, eso hay que convertirlo a unidades de volumen. 8,000 litros, ¿cuántos decímetros cúbicos son? 8,000 también. Y 8,000 decímetros cúbicos hay que convertirlos a metros cúbicos porque las medidas de la base están en metros. Si estoy en decímetros, tengo que mover el punto hacia la izquierda, 3 lugares por cada posición. ¿Cuántas posiciones hay de decímetros a metros? Una. Por eso lo muevo 3 lugares y llego al 8. Entonces, el volumen del prisma es de 8 metros cúbicos. La fórmula del volumen del prisma es área de la base por la altura, ¿cierto? Puedo calcular el área de la base porque es un rectángulo. ¿Qué multiplico? Base por altura, 2.5 por 2 y me da 5 metros cuadrados. Ya tengo entonces que 8 metros cúbicos resultó de multiplicar 5 metros cuadrados por la altura. Si quiero encontrar la altura, ¿qué le está estorbando? Los 5 metros cuadrados. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué operación está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces la altura va a ser igual a 8 metros cúbicos entre 5 metros cuadrados. Para las unidades, metros cúbicos entre metros cuadrados, ¿qué se hace con los exponentes? Se restan. Metros cúbicos entre metros cuadrados me dan metros. Y divido 8 entre 5 y me da ¿cuánto? 1.6. Con eso encuentran la altura del prisma. Ahora, ¿qué te falta para terminar de contestar tu problema? La cantidad de agua que hace solo llegar el agua a una altura de 75 Ok, ahora, si te piden la cantidad de agua, ¿qué es lo que tienes que calcular? ¿El qué, Sabri? El volumen. Si ustedes calculan el volumen, después pueden encontrar la capacidad. Y la capacidad es la cantidad de agua que puede contener. ¿Sale? Ahora vamos a ver cómo se puede encontrar entonces el volumen. ¿Qué datos tienen para encontrar el volumen? El área de la base, ¿no? El área de la base y ahora tienen una nueva altura, ¿no? Ahora la nueva altura es de ¿cuánto? De 75 centímetros. ¿Ok? Si la nueva altura que tienen es de 75 centímetros, hay que convertirla ¿a qué unidades? A metros, porque el área de la base está en metros. El área de la base ya la habíamos calculado y quedamos que eran 5 metros cuadrados. Ahora la altura son 75 centímetros. ¿Están de acuerdo que de centímetros a metros se recorre el punto 2 lugares o se divide entre 100? Al multiplicar 5 por punto 75 les da ¿cuánto? 3.75 y metros cuadrados por metros. ¿Qué se hace con las unidades, con los exponentes? Se suman, por eso me dan metros cúbicos. 3.75 metros cúbicos. Para pasarlo a decímetros cúbicos, mueven el punto ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cuántos lugares por cada posición? 3. Tengo 2, ¿qué necesito? Un 0. Y se convierte en 3.750 decímetros cúbicos. Si ya sabemos que un decímetro cúbico es 1 litro, entonces la capacidad de ese tanque ahora ¿de cuántos litros va a ser? De 3.750. 9, sabido, ¿qué dice? Se efectuó 100 veces el experimento de sacar una pelota de una caja y volverla a meter. Para las siguientes excepciones se obtuvo lo siguiente. Ok, ¿cuántos colores de pelotas había? 3, azul, amarilla y roja. La frecuencia, ¿qué quiere decir la frecuencia? ¿Cuántas veces salió, castellanos? ¿Cuántas veces salió azul? 28. ¿Cuántas amarillas? 49. ¿Y cuántas rojas? 23. Ok, se supone, Sebastián, ¿qué dice? ¿Se sabe? Se ve que en la caja había 8 pelotas. ¿Cuántas había de cada color? Ok, ahí les daban opciones.
De 3 azules, 4 amarillas y una roja, 2 azules, 5 amarillas y una roja, etc. Para poder elegir la respuesta correcta, lo que tenían que hacer era calcular las probabilidades. Las probabilidades se calculan así. Observen, si son de 100 en total, entonces el 28% era azul, el 49% era amarilla y el 23% era roja. ¿Sale? Entonces, el 100% equivalía a ¿cuántas pelotas? A 8 pelotas. Así como el 28% correspondía a ¿cuáles? A las azules. Con una regla de 3 podíamos encontrar las azules. ¿Quién por quién entre quién? 28% por 8 pelotas entre el 100%. Les da aproximadamente 2.24 pelotas. O sea, aproximadamente ¿cuántas? 2. Para encontrar las amarillas, volvemos a hacer nuestra regla de 100. Si el 100% eran 8, el 49% van a ser las amarillas. Se hace la regla de 3 y me da 3.92, o sea, aproximadamente ¿cuántas? 4. Para las rojas, son el 23% rojas. Hacen su regla de 3 y les da 1.8, o sea, lo pueden aproximar a 2. Por lo tanto, la respuesta correcta era el inciso B. En ese caso, eran 2 azules, 4 amarillas y ¿cuántas rojas? 2 rojas. Última pregunta y Zúñiga, ¿qué dice? Si dan un dado 60 veces, ¿cuántas veces saldrá un número par y cuántas de 3? Ok. El inciso A te daban opciones de respuestas y para poder elegir la respuesta correcta tenían también que acordarse de la fórmula de probabilidad. La fórmula de probabilidad te dice que en total ¿cuántas veces se lanzó? 60 veces. El evento A es que caiga par, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad del evento A? Una de 2, ¿no? O sea, un medio. ¿Cuántas veces más o menos entonces es un medio? 30 veces. ¿Cuál es la probabilidad de B? O sea, que caiga 3. ¿Una de cuántas? 6. Una de 6. O sea, un sexto de 60, ¿cuántas veces son? 10 veces. Como tenemos los dos eventos, por eso la respuesta es que aproximadamente te va a caer 30 veces par y 10 veces el número 3.